¿Sabías que las empresas, con el objetivo de hacerlas más tentadoras para los inversores, a veces regalan sus ganancias a los accionistas, pero esto a su vez las perjudica porque terminan con menos dinero y eso las hace menos tentadoras para los accionistas? Es como un arma de doble filo. Eso son los dividendos y hoy vamos a ver en profundidad qué son y cómo analizarlos como un profesional. Bienvenidos nuevamente a Inverarg y como ya vimos, hoy vamos a ver qué son los dividendos. Así que ahora sí, ¡empecemos! En pantalla les va a estar apareciendo un ejemplo de cómo cada vez que esta acción paga dividendos, su cotización termina en rojo, es decir, baja la cotización de la acción en cuestión. Y ahora vamos a entender algo muy importante. No siempre que las empresas paguen dividendos va a ser 100% malo, como no va a ser tampoco 100% negativo. Como ya hemos visto al principio, es un arma de doble filo. Pero vamos a entender bien primero que nada qué son los dividendos. Básicamente, un dividendo es el reparto de las ganancias generadas por una empresa hacia los inversores. Pero vamos a entender por qué se realiza este pago, esta ganancia repartida de manera tan sencilla. Y funciona de la siguiente manera. Recordemos que las empresas para financiarse tienen dos maneras. Una de ellas es por patrimonio, es decir, por financiamiento propio, y la otra es por emisión de deuda, la cual es financiamiento externo. Esta es la más sencilla y la que posiblemente la mayoría conozca, como por ejemplo podría ser tomar deuda de un banco. La empresa le pide dinero al banco y luego con cierta periodicidad le va pagando. También podría emitir un bono, por ejemplo, y vendérselo a los inversores en la bolsa. Y por el otro lado tenemos el financiamiento propio que viene del patrimonio. Y recordemos que el patrimonio somos nosotros los accionistas, entre otras cosas como por ejemplo las ganancias retenidas. Ahora, la empresa, para obtener más financiamiento propio, que es el más barato pero más difícil de conseguir, lo que tiene que hacer es una empresa más tentadora, generar más ganancias, que su cotización en bolsa suba más, dar más ganancias a los inversores que confían en ella y por ende estas empresas normalmente deciden pagar dividendos para de esta manera que el inversor esté tentado a adquirirlas y de este modo obtener más financiamiento propio por parte de la empresa. Esto, como ya hemos visto, es un arma de doble filo porque a veces nosotros como inversores compramos acciones de la empresa, su cotización sube, la empresa obtiene más financiamiento propio, pero después al repartir las ganancias pierde capital y para los inversores que no invirtieron en ella se hace menos tentadora porque es una empresa que tiene menos capital para reinvertir. En el caso de las empresas grandes y monopólicas a nivel mundial, como es el ejemplo de Coca-Cola o Walmart, en este caso estas empresas no pueden aumentar mucho más sus ventas, ya lo hemos tratado en un video que lo vas a tener ahí hablando de empresas bono, pero en resumen, al no poder aumentar tanto las ventas que generan, entonces no puede aumentar mucho el ingreso. Por ello, de estas empresas es normal que se espere el pago de dividendos. Ahora, hay otro tipo de empresas que se encuentran en desarrollo. ¿Y por qué se hace menos tentadora una empresa que paga dividendos? Porque al pagar dividendos y dar esas ganancias no lo están reinvirtiendo en el negocio y no lo pueden hacer crecer. Por ello, como les digo, las empresas que ya son monopólicas mucho más no van a crecer, por ello es normal que paguen dividendos, pero las que están en pleno crecimiento no suelen pagar dividendos y este es el ejemplo de las tecnológicas. No todas las tecnológicas evitan el pago de dividendos, por ejemplo Apple sí paga dividendos, pero empresas como Amazon, empresas como Facebook y empresas como Fiverr, por ejemplo, no lo hacen. Pero ahora les hago una pregunta, inversores, para afianzar el conocimiento. Y esta es, ¿puede una empresa pagar dividendos si todavía no genera ganancias? Obviamente las respuestas son sí o no, pero les pido que justifiquen la respuesta. Y esto es para dos cosas. La primera es para que el conocimiento se les grabe y se les quede bien fijado en la memoria y así aprendan más sobre inversiones. Y la otra es para ayudar a quienes todavía no están seguros si la respuesta es sí o no y de esta manera estas personas van a poder entonces sacarse la duda. Ya que estás por los comentarios te pido que dejes un me gusta, un pulgar arriba si es que este video te está siendo de utilidad. Ahora que ya sabemos qué son los dividendos, cuándo son positivos, cuándo no son positivos, de qué empresas se espera el pago de dividendos y de cuáles no, entonces vamos a centrarnos en lo siguiente. ¿Cuándo pagan las empresas dividendos? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Con qué periodicidad? Y todo este tipo de cosas. La manera más sencilla de saber si una empresa paga o no dividendos
es mediante investic.com y en pantalla les va a estar apareciendo un video de entonces cómo nosotros podemos acceder a esta información. Simplemente en Investic buscamos la empresa, ya sea por su ticker o por su nombre. Una vez que la encontramos, lo que hacemos es ir a la parte de Fundamentals o Fundamentales, si es que la tienen en español, y allí iremos a la parte de Dividends o Dividendos. En esta parte tendremos mucha información sobre los dividendos, como por ejemplo, primero que nada, la fecha de ex dividendo. Y acá vamos a parar y vamos a ver entonces qué es esta fecha. Básicamente, las empresas no pagan el dividendo el mismo día que se anuncia. Las empresas anuncian que pagarán un dividendo, luego llega una fecha en la que nosotros necesitamos tener esa acción para luego en un futuro recibir ese dividendo. Entonces, la fecha de ex dividendo es la fecha en la que nosotros necesitamos tener la acción para en el futuro cobrar dividendos. Después, si la tenemos o no, ya no importa. Vamos a suponer que el 1 de enero la empresa anuncia el ex dividendo y que el 20 de enero lo pagará. Entonces, si nosotros la tenemos el 1 de enero y supongamos que la vendemos el 5, el 20 que paga el dividendo nos lo va a pagar independientemente de si la tenemos o no, por lo cual si la vendimos igualmente recibiremos el dividendo. Ahí tenemos entonces el primer dato. El segundo es cuándo paga la empresa dividendos y nuevamente lo tenemos acá en Investing. Acá tenemos entonces por un lado la fecha de ex dividendo, que es la que nos dice cuándo debemos tener la acción, y del otro lado tenemos entonces la fecha en la que se va a pagar este dividendo. Luego también tenemos una lista en la que nos menciona cada cuánto, es decir, con qué periodicidad, la empresa va a pagar dividendos o, mejor dicho, ha venido pagando. Recordemos que una empresa haya pagado dividendos no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo. Normalmente sí es así, por lo general ocurre, pero no hay garantías. Así que ahí tenemos, en este caso, esta empresa paga dividendos de manera trimestral. Y acá vemos que aparece una palabra que quizás sea la primera palabra extraña que aparece, que es el yield o yield, como prefieran decirle. ¿Y qué es el yield de un bono o de un dividendo como lo es en este caso? Antes de explicar qué es el dividend yield, recuerden, inversores, suscribirse y activar la campanita para que de esta manera cada vez que subamos un video les llegue una notificación y así puedan seguir aprendiendo sobre inversiones. Y también recuerden compartirlo con otros inversores, así nos ayudamos todo en comunidad. Ahora sí, vamos a ver entonces qué es el dividend yield. Básicamente consiste en dividir el pago del dividendo de manera anual entre el precio de la acción. ¿Y qué estamos obteniendo de esta manera? ¿Cuánto nos van a pagar según el dinero que nosotros pusimos? Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa cotiza a 50 pesos o dólares, lo que ustedes quieran, por acción. Y que el dividendo es 5 de la misma moneda, es decir, 5 pesos o dólares. De este modo, el dividendo, obviamente ese es el valor anual, entonces de esta manera dividiríamos 5 entre los 50 a los que cotiza la acción en este momento. El resultado de esta división es 0,1, como les está apareciendo en pantalla, y de este modo nosotros lo que estamos obteniendo es el porcentaje, o en este caso lo estamos viendo como valor nominal, pero lo podríamos pasar tranquilamente a porcentaje multiplicándolo por 100. De este modo nos quedaría un 10%, es decir, 0,1%, y así a lo que llegamos es a qué porcentaje del capital que nosotros pusimos nos están pagando, cuánto nos está devolviendo la empresa según lo que nosotros hayamos invertido, o mejor dicho, lo que invertiríamos en este momento. ¿Por qué? Porque si la acción la compramos antes a un precio más barato, entonces hubiéramos ganado más dinero proporcionalmente hablando. Básicamente, el yield, dicho de otra manera, lo que nos está diciendo es cuánto nos va a pagar esta empresa como bono sin riesgo. Es decir, recordemos que la empresa, como tal, la acción, puede variar su precio, puede subir o bajar, lo que hace que ganemos o perdamos dinero. Pero el dividendo no varía, es decir, una vez que se anuncia el pago de ese dividendo, es una ganancia sí o sí. No sube, no baja y no podemos perder por el pago de dividendos. Ahora, es importante saber cuál es el dividendo que paga la empresa y si es creciente, porque si es creciente quiere decir que cada vez genera más dinero y nos va a hacer ganar más dinero. Por lo que vamos a analizar el histórico de los dividendos de la empresa. Pero ¿cómo hacemos esto? En pantalla les estará apareciendo. Nos dirigimos a Morningstar, buscamos nuevamente la empresa, al igual que lo hicimos en Investing, y vamos a ver los ratios completos. Esto lo vemos en Full Key Ratios Data. Ahí lo que vamos a hacer es buscar la parte que dice dividendos y como vemos dice USD, lo que quiere decir que
que el valor que nos aparece en pantalla es la cantidad de dólares que paga la empresa por cada acción que tenemos nosotros. De este modo, si vemos que este valor es creciente, quiere decir que la empresa cada vez paga más dividendos, es decir, paga más dinero a sus accionistas, por lo cual es una buena inversión según el dividendo. Obviamente hay que analizar otros factores. Pero acá hay otra pregunta y es ¿cuánto reinvierte la empresa en sí misma? Esto recordemos que tiene muchos factores, pero uno de ellos es interesante para saber si la empresa está invirtiendo en crecimiento o no lo hace. Y esto lo podemos saber justo con el valor que tenemos debajo, que es el Payout Ratio. ¿Y qué es lo que analiza este valor? Básicamente lo que hacemos es dividir el pago de dividendos en el net income o ingreso neto. Es decir, del capital total que ganó la empresa, cuánto está dándole a los accionistas. Ahora, inversores, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué es lo que vimos en este video? Primero aprendimos qué son los dividendos, sus ventajas y sus desventajas, qué empresas lo pagan, cómo saberlo, cada cuánto pagan, es decir, la periodicidad, cuánto dinero pagan, vimos el histórico del dividendo para saber si es creciente o no y de esta manera hacer más o menos tentadora la empresa, vimos cómo calcular la ganancia que obtenemos mediante una inversión por dividendos, calculando el yield o buscándolo simplemente en Investing, y también vimos cuánto dedica la empresa a atraer más inversores y cuánto le dedica a reinvertir en el negocio viendo el Payout Ratio. Espero que este video te haya sido de utilidad. Recordá suscribirte poniendo el mouse encima del logo de InverArg y ver este video que te está apareciendo en pantalla, que es el de las empresas bono, y es muy importante para complementarlo con este porque ya tenés el conocimiento. Desde ya, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!